familia, que Dios te bendiga. Recibe un hermoso mensaje de la hermosa bendición del nuevo pacto con José Luis Padrón. Amada familia, recuerda que la voluntad del Padre está en este nuevo pacto. Amén. La voluntad del Padre está obedeciendo los mandamientos del Espíritu Santo que están en Romanos hasta Filimón. Amén, amada familia. Es una hermosa bendición que dice la palabra de Dios. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Amén. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre es que todos estemos en un nuevo pacto. Amén. Primera de Corintios 14:37 y 38 te lo voy a leer. Una hermosa bendición. Amén, amada familia, para que sepamos dónde debemos estar bien, dónde debemos estar en la voluntad del Padre. Es una hermosa bendición, amada familia. Dice 14:37. Dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca lo que escribo. Son mandamientos del Señor. Mas el que ignore, ignora. O sea, amada familia, el que ignore al Señor en estos mandamientos del Espíritu Santo va a ser ignorado, ¿verdad? Esa es la voluntad del Padre para entrar al reino de Dios, que es una hermosa bendición, el Evangelio de Jesucristo. Te recuerdo que hay reino de Dios y reino de los cielos. Y Jesucristo habló sobre los dos, reino de Dios y reino de los cielos. Hoy vivimos el reino de Dios, el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo resucitó, ¿verdad? Y nosotros somos desde que Cristo resucitó hasta el día de Cristo, que predicamos la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cuál es tu venida, amada familia? Segunda de Corintios 4:8 es el mandamiento de anhelar la venida de Cristo, o sea, el arrebato. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 17, amada familia. Amada familia, este mensaje que te voy a leer se llama una plenitud de una vida en Cristo. Amén. Como hijo de Dios se nos dio un nombre, hijo de Dios, ¿verdad? Por amor, ¿verdad? ¿Y qué recibimos nosotros? El bautismo del Espíritu Santo, amada familia. Cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, recibimos el amor del Padre, la promesa del Padre. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mandó amor, no mandó religión, ¿verdad? Dios mandó que la salvación es por fe, por creer en Jesucristo. Dios mandó que por fe es perdonado los pecados. Ese es el Evangelio de Jesucristo. No creer en Jesús, no creer en Jesús se va para el infierno la persona. Creer en Jesús se va para el reino de Dios. Amén. Para que no seamos condenados con el mundo. Ahora, amada familia, esta hermosa bendición nos enseña a nosotros que no puedes adulterar la palabra de Dios, ¿verdad? Diciendo que estás en una religión y que estás en la relación de amor, y que estás en el amor. Porque Dios mandó amor. Ese amor lo derrama nuestro Señor Jesucristo en la cruz por nosotros. Derrama su sangre, ¿verdad? Resucita el tercer día. La fe en la sangre de Jesús me limpia los pecados. ¿Cómo recibe una persona el perdón de todos los pecados? Por fe en la sangre de Jesús. Ese es el perdón del Evangelio. La gracia de Dios sobre ti. Una gracia que no merece el pecador, porque el pecador va a pecar hasta que parta. Que por el Espíritu Santo nos ayuda a alejarnos del pecado. Gloria a Dios. Amén. Cada persona individualmente le ora a Dios. Confía en su pastor Jesucristo, que es el Espíritu Santo que lo guía. En el Evangelio de Jesucristo es así, porque no te puede guiar un hombre. Te puede un hermano compartir palabras y darte muchas enseñanzas y compartir la enseñanza del Espíritu Santo, de los mandamientos del Espíritu Santo. Amén, amada familia. Te voy a leer un párrafo de la plenitud de una vida en Cristo. Amén, amada familia. Vamos a tener ese párrafo y vamos a terminar ahí con Colosenses 2 del 8 al 23 y después leemos 3 al 4, 5 y 6, ¿verdad? Leemos ahí. Una hermosa bendición para tu vida, amada familia, que es vivir por amor, no por religión. La religión va a ser destruida, amada familia. Las religiosidades de doctrinas de hombres va a ser destruida. Apocalipsis 17 y 18 lo dice, la gran ramera. Abraham, en el gobierno del mundo, reunirán religiones, reyes, todo eso, ¿verdad? Y Dios lo va a destruir. Ahora, ¿qué no va a destruir Dios? El amor, que tú tienes una relación de amor con Jesucristo por medio del Espíritu Santo, de creer y leer la Biblia, ¿verdad? Entonces teníamos que convertirnos, creer en Jesucristo por fe, renunciar, arrepentirnos. ¿Qué es arrepentirnos? Primero cumplir Efesios 5:1. Dice que imitemos a Dios, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios? Dios cambió del pacto de Moisés al pacto de su Hijo, nuevo pacto, ¿verdad? Que tenemos que cumplir nosotros, ese nuevo pacto, imitar a Dios. ¿Arrepentirnos de qué? Porque Dios se arrepintió de pecado. No. Arrepentir no es cambiar la mente, dejar de creer en algo que pensaba
que me salvaba, que yo pensaba que era esta forma, y creer en alguien que murió por mis pecados, murió y resucitó por mis pecados. La fe en su sangre me lava y me limpia mi alma para entrar al reino de Dios. O sea, renuncio a toda religión. Todo empieza por orden de Dios, ¿verdad? Se asemeja que muchos evangélicos tienen la verdad. Evangélicos falsos, cristianos falsos, hay que renunciar a todos ellos. ¿Ves? Tienen muchas doctrinas de hombres. Catolicismo, testigos, mormones, todas esas religiones que sacaron, la santería, todo eso, amada familia. Y hay muchos evangélicos que lamentablemente tienen una doctrina de hombre y no quieren cumplir los mandamientos de Dios, que están por el Espíritu Santo. Ahí está la enseñanza de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, de los bautizados con el Espíritu Santo y un hermoso amor. Amén, amada familia. Yo te voy a regalar este mensaje que Dios pone en mi corazón. Somos salvos por fe. Tú y yo solamente lo que seríamos hermanos en el momento que crees en Cristo y renuncies, te arrepientas de haber creído en una religión que no murió por tus pecados, ni hizo nada por ti. Si lo único que hizo por ti, por fe en la sangre preciosa de Él, fue el Hijo de Dios. Y Dios manda amor, no manda religión. Y lo que mostró Cristo en la cruz fue amor, amada familia. Amén. Y eso nos da un nombre, 1 Juan 3:1. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Amén. Por eso que el mundo no nos conoce y no conoce a Jesús. Ahora, amada familia, dice, plenitud de una vida en Cristo, ¿verdad? Colosenses 2:8, vamos a leer el 23 y después te cierro con el 3. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Dice el 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidado, con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado, con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida justamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojado a los principados y a los potestades, la exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en culto o días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchada por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si vivís en el mundo, no sometéis a precepto? Tales cosas no maneje, ni guste, ni aun toque, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amada familia, lo que está diciendo el apóstol Pablo, escribió una carta a los Colosas, a los de Colosenses, es sobre cómo debes vivir tú una plenitud, una vida en Cristo. El 1 por lo menos dice, que no te dejes engañar por doctrinas de hombre. ¿Qué es una doctrina de hombre, amada familia? Un razonamiento humano. Una doctrina de hombre puede ser un evangélico falso, un religioso falso, un cristiano falso, ¿verdad? Un católico, y todo eso son religiones, todo eso. ¿Qué quiere decir? Que es un razonamiento humano. Ligan el Antiguo Testamento con el Nuevo.
Y aún en el Nuevo Testamento ligan las enseñanzas del Nuevo Testamento, las ligan y confunden a la persona. Y ahí empieza un razonamiento humano. ¿Qué intereses viene por el razonamiento humano? Intereses de dinero, manipulación y adulterio de la palabra de Dios, amada familia. Pero Dios dice aquí en su palabra, dice que nosotros fuimos circuncidados del corazón, ¿verdad? Que nuestro cuerpo le pertenece a Cristo, ¿verdad? Que unas personas podrían pensar, mira, cuántos pecados nos perdonó Cristo por creer en Él. Dice que todo, el versículo 13, dice, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida justamente con Él, perdonando todos los pecados, amada familia. Todos los pecados. ¿Qué hace la falsa religión? Te dice a ti que esto no es así. Te dice que no, Cristo no te perdonó todos los pecados. Por intereses, dinero, muchos falsos evangélicos, amada familia. Muchos que dicen ser, que dicen, hey, sí, estamos en la religión correcta y tal. No, amada familia, la religión no es la verdad. La verdad es Jesucristo. Jesucristo, y dice que tienes que tener una relación de amor con el bautismo del Espíritu Santo. Amada familia, una plenitud, una vida en Cristo es ser bautizado con el Espíritu Santo. Hoy muchos falsos evangélicos tienen confundido el bautismo de agua con el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, en el Antiguo Testamento el pueblo judío recibía el Espíritu Santo cuando ellos confesaban sus pecados. O sea, eran salvos por linaje, por promesa del linaje de Abraham. Ahí era la salvación, que no se pierde la salvación. Pero cuando venían a pecado, ellos tenían que confesar sus pecados para que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Muchas personas que no tenían la promesa del linaje eran circuncidados, venían al pueblo judío, a que ya era fe por obra, pero si pecaban tenían que hacer su holocausto, tenían que derramar sangre. Entonces en el ministerio de Jesús que Dios le dio a Juan el Bautista, tenían que ir a las aguas. Allá era de esa forma, amada familia, que recibían el Espíritu Santo. Jesús da ejemplo para que se cumpla toda justicia. Pero aquí en la plenitud en Cristo, el Espíritu Santo tú lo recibes en un nuevo pacto, voluntad del Padre, ¿verdad? Mandamiento por el Espíritu Santo, 1 Corintios 14, 37 y 38. El que ignore estos mandamientos del Espíritu Santo, que están desde Romanos hasta Filimón, dice la palabra que será ignorado, pues no será tomado en cuenta por Dios, porque Dios dio mandamiento por el Espíritu Santo, Hechos 1, 2, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, promesa del Padre. Esto es una plenitud en la vida de Cristo Jesús, amén. Dice el 12, dice, sepultado con Él en el bautismo, el cual fuiste también resucitado, el cual mediante la fe en el poder de Dios levantó de los muertos. ¿Qué quiere decir, amada familia? Que si tú crees que Cristo murió y resucitó por tus pecados, ¿verdad? Pone la fe en la sangre de Jesús, eres perdonado de todos los pecados, limpia tu alma y viene el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo entra por fe en la sangre de Jesús, que limpia los pecados. Crees que Cristo murió y resucitó por tus pecados. Eres colocado en el cuerpo de Cristo, en un cuerpo celestial, ya no del cuerpo de Cristo que vino terrenalmente, sino un cuerpo celestial porque tú eres espiritual. ¿Qué es espiritual, amada familia? Espiritual no es espiritualizar las cosas. No, espiritual es ser obediente a los mandamientos del Espíritu Santo, un mandamiento de la voluntad del Padre. Amén, amada familia. Esto es un hermoso amor que nosotros recibimos y un hermoso mensaje que vas a recibir debido a tener la plenitud de una vida en Cristo. Amén, amada familia. Que viene una religión y te condena y te juzga porque no te congrega, porque esto, para allí y para acá. La salvación no es por congregarse. La salvación no es por las ordenanzas de obediencia que tiene Dios, no. La salvación es una cosa que primero tienes que ser bautizado con el Espíritu Santo. Cuando eres salvo por fe. Ya no eres salvo por religión, no eres salvo por una doctrina de hombre, no por fe. En el momento que eres salvo, tu salvación no se pierde, porque esa no la hace la religión ni una doctrina de hombre, la hace el Espíritu Santo, que es una hermosa bendición. Una cosa es decirte, la salvación no se pierde. Otra cosa es saber quién es salvo y quién no. Entonces, por eso es que el bonito amor de nuestro Señor Jesucristo, que trajo un nuevo pacto, la voluntad del Padre es estar en este nuevo pacto y están en sus mandamientos por el Espíritu Santo. ¿Quién hizo todo esto? El Hijo de Dios. En la cruz murió y resucitó por nosotros, trajo un nuevo pacto ahí. Amén, amada familia. Esto es una hermosa bendición de conocer la verdad de Cristo. Y tú tienes que vivir por amor, amada familia. Dice que la gran ramera, la religión, llámese religión, amada familia, muchas personas piensan que la única religión falsa es la católica. No, amada familia, dentro de muchos evangélicos hay muchos evangélicos falsos.
Muchos que dicen ser cristianos y son falsos, en vez de manejar y ser guiados por el Espíritu Santo y ser obedientes a lo que dice Dios en 1 Corintios 14, 37, 38, no, ligan toda la Biblia, te dan todo ahí y te dan una enseñanza ligada y no te dicen la verdad de Jesucristo. Amada familia, antes de Jesús ir a la cruz, Mateo, Marco, Lucas, Juan, ellos predicaron lo que Jesús dijo. Jesús dijo, reino de Dios y reino de los cielos. Amada familia, tienes que vivir una plenitud en Cristo. ¿Qué dijo Jesucristo sobre el reino de Dios y qué dijo Jesucristo sobre el reino de los cielos? Porque en el reino de los cielos, después de los 7 años de tribulación, Cristo va a gobernar, todo ojo le verá. 1000 años, los últimos 1000 años en la tierra será un milenio de Jesucristo gobernando la tierra para procesar al pueblo de Israel y a las naciones. Ese va a ser un gobierno de Jesucristo, donde Él va a venir y se va a instalar allá en el cielo y todo ojo le verá. Antes de 7 años de tribulación, los del reino de Dios, los del evangelio de la gracia, los que creyeron por fe en la sangre de Jesús, que Cristo murió, resucitó y fueron bautizados, van a ser arrebatados 7 años antes de tribulación. 7 años después viene el Señor para establecer su reino milenial. Pero hoy en día, amada familia, todo esto lo ligan y te lanzan una enseñanza así para adelante y aún lo ligan con la ley de Moisés. Más familia, debemos tener claro que hubieron dispensaciones en la Biblia, tiempos para cumplir cada persona. Es una hermosa bendición conocer una plenitud de una vida en Cristo, porque aquí dice la palabra de Dios. El 16, ¿qué dice? Mira que dice el 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y se dice, en el momento que tú tienes fe en la sangre de Jesús, en ti se derrama el amor de Cristo y en tu cuerpo ya no es ni siquiera tuyo, amada familia, de Cristo, por fe en la sangre de Jesús, que Cristo murió y resucitó. Nuestra venida viene antes de 7 años de tribulación. Cuando venga el arrebato, que mucha gente se va a desaparecer, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, a partir de ahí va a iniciar los 7 años de tribulación. Después de los 7 años de tribulación, viene el milenio, el reino de Dios en la tierra, ¿verdad? Después que termine ese milenio, se va a acabar todo, se termina de cumplir las profecías y vendrá cielo nuevo y tierra nueva, Apocalipsis 21. Es una hermosa bendición de conocer la plenitud de una vida en Cristo, amada familia, porque Cristo lo dijo en Juan 3:17, que Él no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo, para que sea salvo por Él. A toda autoridad se dio al Hijo. Dice la palabra de Dios en el versículo 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, doctrinas de hombre, tratando de coartar al que recibió el amor de Dios y vive por el amor y vive por fe en las cosas que no se ve en el reino de Dios. Entonces que tratan de confundir a las personas con estas enseñanzas. La palabra de Dios es toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero hay una parte que son para nosotros, para los del reino de Dios, para los del reino de los cielos, ¿verdad? Hay una parte para los que se quedan en 7 años de tribulación. Entonces nosotros somos los del reino de Dios hasta el día de Cristo, hasta el día del arrebato, ¿verdad? La muerte del Señor anuncia y hasta que Él venga. Nosotros sabemos que debemos anunciar y predicar el Apocalipsis, predicar los 7 años de tribulación, pero nosotros somos hasta lo que predicó el apóstol Pablo, 13 cartas que escribió, hasta el día de Cristo, hasta el arrebato, somos de los del reino de Dios por fe en la sangre de Jesús. Amén. Amada familia, dice el versículo 19, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por la coyuntura y ligamentos y crece en el crecimiento que da Dios. Amada familia, el evangelio de Dios, guiado por Jesucristo, por el Espíritu Santo. El único crecimiento que puedes tener tú en tu vida lo da Dios. No lo puede una doctrina de hombre. Este siervo que está aquí, instrumento del Señor Jesucristo, guiado por su poder, por el Espíritu Santo y guiado por lo que dice la palabra de Dios, no te puede mostrar un razonamiento humano ni ligarte la Biblia para darte una enseñanza, porque sería una religión y pecarías contra Dios. Tiene que ser amor de Dios, de una plenitud de una vida en Cristo, una hermosa bendición para tu vida. Dice el versículo 20, pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, porque como si vivieses en el mundo,
os sometéis a precepto. Dice 21. Tales como no maneje, ni guste, ni aun toques. Dice, en conformidad en mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que tales se destruyen con el uso. Mandamientos de hombres, razonamientos humanos, todo se va a destruir, amada familia. Entonces, viene la religión y te condena porque no te congregaste, no fuiste según a la iglesia. Porque, amada familia, la iglesia somos nosotros, templo y morada del Espíritu Santo. La palabra correcta es congregarnos, y congregarnos bajo la voluntad de Dios, no bajo una doctrina de hombre, no bajo de una enseñanza que primero en las religiones luchan es contra el pecado y no luchan por la salvación de una persona, no le llevan el mensaje que es la salvación. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Cuando dice ahí que los discípulos, que el Señor dice, todos me dirán aquel día. ¿En cuál día? En el día del juicio del trono blanco. Más familia, a los del reino de Dios no les toca el juicio del trono blanco. A los del reino de Dios les toca el tribunal de Cristo. Un tribunal que va a ser puro para salvados, ahí no hay perdido. En el del trono blanco hay puro perdido, ahí no hay salvado, amada familia. Hay que leer la Biblia, 2 Corintios 5, 9, 10, ahí está nuestro tribunal, en nuestras enseñanzas. Porque en el Apocalipsis está el tribunal de los perdidos. Apocalipsis 20, 11 al 15. Amada familia, son 3 juicios que se van a hacer. Ya se hizo uno en Cristo, va a haber un juicio a los salvados, a los que creen, ¿verdad? Para salvación, y un juicio a los perdidos, a los que no creen, porque así es la salvación y así es el evangelio. Amada familia, cuando dice todas estas cosas, el 22 dice el 23 dice, todas las cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, y en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No tienen valor alguno, amada familia, el culto religioso contra el pecado, contra los malos deseos de la carne. No, ninguna persona que diga que está en religión va a poder batallar contra el pecado, contra el deseo de la carne. No, eso siempre va a estar ahí y va a estar en una persona de pensamientos malos, aquello hasta que parta. Pero el amor de Dios es algo distinto a las religiones y a la doctrina de hombres que tienen hoy en día, amada familia. Tristemente, hoy en día muchas personas han confiado en el evangelio, pero han habido muchos falsos evangélicos que no saben llevar el evangelio de Jesucristo, porque ellos piensan que el evangelio de Dios lo vas a conseguir en toda la Biblia. No, el evangelio de Dios lo vas a conseguir en el mandamiento de la gracia del Hijo de Dios, palabra de Cristo, para ser guiado por el poder del Espíritu Santo y bautizado con el Espíritu Santo. Ir al reino de Dios por el bautismo del Espíritu Santo, no ligando las enseñanzas, no ligando el bautismo del Espíritu Santo con el bautismo de agua, no ligando el bautismo del Espíritu Santo como lo hacían en el Antiguo Testamento, no, papá. Amada familia, los religiosos hacen esto, los falsos evangélicos hacen esto, los falsos cristianos hacen esto. Cuando el verdadero Hijo de Dios en el amor dice, mira papá, se nos entregó mandamiento por el Espíritu Santo, somos obedientes a la voluntad del Padre. Por eso que el Padre le dio a los discípulos, Señor, en tu nombre se nos sujetan los demonios, en tu nombre hacemos muchos milagros, en tu nombre hacemos muchas cosas, Señor. Y Jesús, ¿qué le dijo? No se preocupen si los espíritus inmundos se les sujetan. Preocúpense si sus nombres están inscritos en el libro de la vida, amada familia. Que esa es la voluntad del Padre, que tú, ¿cómo estás inscrito tú en el libro de la vida? Filipenses 4:3, tienes que buscarlo, inscrito en los mandamientos del Espíritu Santo, colocado en el cuerpo de Cristo y vivir en la intimidad con el Señor Jesucristo. Más nada, mandó Dios una religión. No, el apóstol Santiago lo decía, que el que quiera tener una religión, que visite a la viuda, al necesitado, al huérfano, que tenga este amor. Y en Timoteo, el apóstol Pablo enseña cómo levantar un ministerio. Pero cada persona se le da un ministerio, a cada persona individual. Dice, porque es guiado por el Espíritu Santo, no por razonamientos humanos de hombre. Y el Espíritu Santo te muestra a ti cosas sobrenaturales. Amada familia, si tú lees este párrafo de Colosenses 2:8, la plenitud de una vida en Cristo, y tú puedes ver muchos religiosos condenándote. Te condenan por el pecado, amada familia. Tú sabes que no debes pecar. Eso lo sabe todo el mundo, eso lo sabe un niño. Un niño. Es una lucha y una pérdida de tiempo, ¿verdad? Ahora, te condenan porque cómo te viste. Para la familia, tú sabes cómo vestirte. Es una pérdida de tiempo. Ahora, ¿cuál es el amor de Jesús que nosotros nos pide Dios para vivir? Amada familia. Colosenses 3, del 1 al 4 y al 5 te lo voy a leer. De una vida, de la vida antigua y la nueva, ¿verdad?
cómo debemos vivir nosotros en Cristo Jesús. Porque el Evangelio es este. Cristo no vino a buscar pecadores, no vino a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento, amada familia. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor ahí? Trabajen donde está el pecador, para yo ayudarlo, cambiarlo, para que dejen de pecar y todas esas cosas. Ahí es donde Dios nos manda a trabajar, no donde no hay pecadores, amada familia. Si en la religión no hay pecadores, ¿qué va a hacer uno ahí? No va a hacer nada, amada familia. Entonces tienes que ir a buscar el mandato de Dios, que los pecadores se están perdiendo, las almas se están perdiendo, y tienes que traerlo a Cristo Jesús. ¿Eso es una dura batalla? Sí. Tiene que ser salvo primero para que esa persona cambie el viejo hombre. Si no es salvo, amada familia, olvídese de eso. Si tú no le llevas la voluntad del Padre, olvídese de eso, no va a cambiar. Ni que haga lo que haga, en una religión nadie cambia. Ahora, cambia por medio de fe en la sangre de Jesús, en este nuevo pacto y en los mandamientos del Espíritu Santo. Si entra el nuevo pacto, esa es la puerta estrecha, amada familia. Entrar al nuevo pacto. Entra el nuevo pacto, entra a la puerta estrecha. Eso es, entra ahí, entras en las bendiciones y las promesas de Dios, que tiene una salvación bonita y eterna para tu vida, para tu alma. Y al entrar al nuevo pacto es porque primero fuiste bautizado con el Espíritu Santo, no adulteras la palabra. Y viene esta hermosa bendición y dices, oye, ¿quién me va a ayudar a cambiar? ¿Quién me va a ayudar a dejar el pecado, a reducirlo? ¿Quién me va a ayudar? El Espíritu Santo, amada familia. No lo puede hacer un hombre. Un hermano en Cristo, en el amor de Cristo, te puede ayudar a cómo dirigirte por el Espíritu Santo, cómo Dios te va a usar, y es un determinado tiempo. Más familia, yo creo que 6 meses, un año cuando mucho, un hermano puede ayudar a otro hermano, como hermanos en Cristo, para conocer a nuestro pastor Jesucristo, que nos dirige con el Espíritu Santo en estos tiempos del Evangelio de la Gracia. Amén. ¿Cuándo inicia el Evangelio de la Gracia? Cuando Jesús resucita, amada familia. Muchos confundidos piensan que allá Jesús vino bajo ley y cumplió el Evangelio bajo los de la ley. Cuando Jesús sanaba a una persona que decía, tus pecados te son perdonados, por fe, son perdonados. Entonces, ¿qué decían los de la ley? Que no era así. Presentó el Evangelio y a Jesús lo odiaban por presentar el Evangelio, la buena nueva de Jesús. Todo es por fe. Recibe la santidad por fe. Recibe el perdón de los pecados por fe. Recibe el nuevo pacto por fe. Recibe el bautismo del Espíritu Santo por fe. Todo lo recibe por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tu santidad está por fe, amada familia. No porque tú eres muy bueno, levantes un buen testimonio, o seas muy bien, que no sé qué, yo soy santo porque yo hago. No, tu santidad está por fe en la sangre de Jesús. Una sola vez y para siempre. Más familia, dice Colosenses 3:1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, sea manifiesto, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Más familia, ¿a qué nos mandó el Señor? ¿A poner la mirada en lo que vemos, en lo que hacen las personas? No, poner la mirada en las cosas de arriba. Un reino espiritual, discernimiento espiritual, y poner la mirada en las cosas de Dios, todo en lo que es eterno. Y todo eso eterno viene por fe. Amén, amada familia. Dice la palabra de Dios aquí, la vida antigua y la nueva, ¿verdad? Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, ¿verdad? Entonces, son disciplinados los hijos de Dios. El que está en la religión no debe ser disciplinado porque no ha entrado a este amor, no ha entrado al amor de Dios, dice, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ella, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, y el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se ve renovado hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni bárbaro, ni escrito, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es todo en todo, vestido pues como escogido de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia, benigno, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Amada familia, esto no lo ves tú en la religión, lo verás ahí medio montado, pero esto no es. Pero dice que en el amor de Dios tú no puedes poner la mirada en las cosas que están pasando en la tierra, ni en la religión, en culto, todo eso, ¿no? Tú debes congregarte en este amor, poniendo la mirada en las cosas de arriba. Y dice que no dejes de hacerlo,
pero en los mandamientos del Espíritu Santo, no en doctrinas de hombre. Muchas personas se reúnen, no luchan. La religión no puede frenar el pecado. El único que quita el pecado es la fe en la sangre de Jesús. Amén, amada familia. Tendrá una hermosa bendición. El 17, para cerrarte con este versículo 17, dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. El único que te puede ayudar a todas estas cosas es el Espíritu de Cristo. Por eso que dice, dando en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Dando gracias a Dios Padre. Y si tienes el Espíritu Santo, ¿cuánto trabajan? Tres, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo está en ti, que trabaja por amor, no por religión, no por doctrinas de hombre, no porque ligan el Antiguo Testamento. Hay personas que predican antes de la cruz y dan todas esas enseñanzas, que la mayoría son reinos de los cielos, y la ligan con el reino de Dios, y lanzan esa enseñanza y la ligan toda para allá. Por eso es que hay que entender lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Y qué dice Mateo 7:21, el reino de los cielos? Entonces está diciendo que nosotros debemos estar por mandamiento del Espíritu Santo. Amén. Primera de Corintios 14:37-38. O sea, la voluntad de Dios es que estés en el nuevo pacto, en el pacto de Dios con su Hijo Jesucristo. Trae un nuevo pacto y trae un mandamiento por el Espíritu Santo. Hechos 1:2. Y está en Primera de Corintios 14:37-38. Dice la palabra que el que ignore estos versículos, el que ignore las enseñanzas del apóstol Pablo, escribió 13 cartas, ya notó a Pablo que era el instrumento, y el que ignore esto será ignorado por Dios. Esa es la voluntad del Padre. Amén, amada familia. Es una hermosa bendición de que hoy sepamos una plenitud en Cristo. Esa es la plenitud en Cristo. Vivir en amor, no en religión, amada familia, no en doctrinas de hombre, no en discernimientos humanos, razonamientos humanos, no, amada familia. Dios mandó a discernir por el Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo, obra de Cristo, para vivir en la gracia, en el amor y la misericordia. La salvación, dice la religión, que se pierde. La religión dice que se pierde. Las doctrinas humanas dicen que se pierde. Cristo dice en su palabra de amor que no se pierde. Eso es lo bonito de decir estas cosas. El que viene a este nuevo pacto cambia su vida y da un buen testimonio. Pero por dar buen testimonio no va a ser salvo, amada familia. La salvación es por fe en la sangre de Jesús. Amén, amada familia. ¿Cuál sería tu único enemigo? El pensamiento del pecado. Más nada. Tu razonamiento humano es tu enemigo propio. Tu razonamiento humano carnal. Pero el discernir en el Espíritu es una hermosa bendición. Más familia, yo te entrego este mensaje, una plenitud de una vida en Cristo. Que la plenitud de vida en Cristo es amor por mandamiento del Padre. Juan 3:16 lo dice. Y vimos en 1 Corintios 15, del 1 al 5, es una hermosa bendición. Amada familia, que Dios te bendiga. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo te llene. Que cumpla con lo que dice Mateo 7:21, que seas lleno de este poder del Espíritu Santo y que vivas bajo los mandamientos de Dios y que vivas bajo el nuevo pacto, porque es voluntad del Padre para salvación de tu alma. Amén, amada familia. Que Dios te bendiga, amada familia. Que sea hermosa bendición en este día. Cree tú y serás salvo tú y los tuyos de tu casa. Ten fe en Jesucristo y serás salvo. Amén.